vertical, lo que es la abstracción. La abstracción refiere siempre a un concepto, no a un juicio. Fíjese bien. Por eso en la abstracción no se afirma ni se niega nada. Simplemente se toma un aspecto y se deja otro. Eso es abstraer, ¿ven? Por ejemplo, yo puedo considerar el color de esta libreta sin considerar la libreta, pero yo no afirmo ni niego la libreta. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en el concepto no hay afirmación ni negación. El concepto es simple: hombre, caballo, silla, seminario, mesa, son todos conceptos. Entonces la abstracción se refiere al concepto, o sea, antes de afirmar o negar nada. Y por consiguiente, la abstracción toma un aspecto dejando otros. Ahora hay dos tipos de abstracción: la abstracción total y la abstracción formal. Ahí la tienen. La abstracción total, llamada así, es porque la inteligencia toma toda la esencia, por lo menos imperfectamente, y deja las notas individuantes. Es la abstracción del universal y del singular. Yo de Juan, Antonio y Pedro tomo la idea de hombre. De esta, aquella o aquella otra mesa formo la idea de mesa. Entonces, en esta abstracción se toma la esencia universal sin las notas individuantes. Esta abstracción funciona sola, es decir, sin esfuerzo. Todo niño, todo hombre cuando conoce de esta manera. O sea, en la inteligencia hay como un colador que no deja pasar las notas individuantes concretas. Por eso nosotros no conocemos directamente con la inteligencia, no conocemos directamente lo singular. Con los sentidos sí. Entonces tenemos la idea de hombre, la idea de animal, la idea de caballo, la idea de iglesia, de seminario, de cualquier cosa. Y dejamos las notas individuantes. Pero atiendan bien, porque esto lo afirma muy claramente Santo Tomás. En esta abstracción que se hace sin esfuerzo, la hace el niño, es como un colador que tenemos que no nos deja pasar las notas individuantes. El objeto conocido, atiendan bien, no puede existir sin materia y no puede ser conocido sin materia. O sea, el objeto de esta abstracción es siempre un ser material, concreto, o sea, con materia individual. Y yo lo conozco no con materia individual, sino con materia abstracta. ¿Ven? Juan tiene este cuerpo, esta carne, estos huesos, y hombre no tiene estos o aquellos huesos o carne, pero sí tiene huesos y carnes, abstractamente. Por eso, no puede existir sin la materia individual concreta, y no puede ser pensado sin materia, dice Santo Tomás, porque siempre en este concepto se incluye el ser material. ¿Lo ven? El ser material abstracto. Juan tiene el cuerpo concreto, individual, y en cambio hombre tiene el cuerpo abstracto, pero incluye cuerpo. No puede existir sin materia, no puede concebirse sin materia. Vamos a avanzar. En cambio, en la abstracción formal, se trata de una abstracción científica, una abstracción que el hombre hace con esfuerzo. Deja de lado todas las notas cualitativas de un ser, el olor, el calor, el sabor, etc. Y se queda con solo la cantidad pura. Son los números matemáticos. O sea, es la cantidad sin la materia individual concreta. Por eso, fíjense bien, el objeto de las matemáticas no puede existir sin materia. Siempre se da en algo material cuando existe, pero puede ser concebido sin materia. ¿Entienden bien? Acá cambia la situación. Cuando yo hablo de un triángulo, por ejemplo, ¿cómo te llamabas tú? Rubén.
¿Cómo? Robert Marchiori. ¿Cómo? Marchiori. Marchiori. Cuando tú hablas de un triángulo, ¿de qué está hecho un triángulo? De 3 lados. ¿Cómo? De 3 lados. ¿De qué materia? ¿De oro, de madera, de qué? De ninguna materia. O sea, es una abstracción, es una pura cantidad, una pura dimensión, porque ni siquiera es el triángulo que pintamos en el pizarrón, porque eso es una tiza, ya tiene espesor. No, son 3 líneas abstractas que se cruzan y forman 3 ángulos. ¿Qué es una esfera? Bueno, la definición que ustedes saben, es un cuerpo en que todos los puntos de la superficie están equidistantes del centro, etc. Pero no está hecha de ninguna materia. O sea, la matemática tiene como objeto algo inmaterial, pero que cuando se da en la realidad no puede darse sin materia. De ahí viene la fecundidad de las matemáticas, porque uno las puede manejar con fórmulas, como la cantidad se maneja con fórmulas geométricas o algebraicas, entonces uno puede moverse con una gran libertad y llegar a conclusiones muy alejadas de la realidad, pero que después coinciden con la realidad. Todo lo que se hace con las computadoras, con las máquinas, ¿no es cierto? Aquel astrónomo, que no me acuerdo el nombre, creo que era francés, que por cálculos matemáticos llegó a descubrir un asteroide, un astro, ¿verdad? Lo llegó a ubicar, se había equivocado en una milésima de milímetro. ¿Por qué? Porque las matemáticas están tomadas de la realidad, aunque en sí mismas no son materiales, porque es la cantidad pura. Después, como esa cantidad se aplica a la cantidad concreta o real, es muy fecunda. De ahí la fecundidad de las matemáticas. Pero el objeto de las matemáticas está sin materia, se concibe sin materia, aunque exista con materia. ¿Ven? Tampoco acá hay mentira, ni afirmación ni negación, porque se trata de conceptos, insisto en esto. Las abstracciones de conceptos es tomar algo dejando de lado otra cosa, pero sin negarlo ni afirmarlo. En cambio, la separación, tercer grado de abstracción que llama Maritain, siguiendo otra nomenclatura con Cayetano, el tercer grado de abstracción, nosotros lo llamamos con Santo Tomás separación, dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque no es propiamente abstracción. Es un esfuerzo de la inteligencia para separar del ser material lo material, negar la materia del ser material. Por consiguiente, quitarle en el orden real la materia. ¿Qué queda? Ahora ya no es una abstracción. Se trata de una realidad a la cual le hemos quitado toda materia. ¿Y qué queda? El ser inmaterial o el ser en cuanto ser. O sea, un objeto que puede existir sin materia, que existe sin materia o puede existir sin materia. Que existe sin materia, como Dios, por ejemplo. O que puede existir sin materia, por ejemplo, sustancia. Sustancia puede ser material o espiritual. Entonces, el objeto de la metafísica es el ser inmaterial, el ser no concebido inmaterialmente, sino que existe. Por eso es separación real, que existe realmente sin materia y que puede existir sin materia, que puede darse en la realidad sin materia. O sea, es un ser inmaterial, o naturalmente inmaterial, o sea, como Dios o el alma humana, o que puede ser inmaterial como la sustancia o la cualidad. Una cualidad puede ser un acto de entendimiento y puede ser un color. Puede ser la sustancia material o espiritual, pero son objetos de la metafísica porque pueden existir también sin materia. De manera que el objeto de la metafísica es lo que existe sin materia o puede existir sin materia, no que sea concebido. Existe o puede existir sin materia. Diga. Porque hasta ahora veníamos diciendo que distinguíamos lo que puede existir y
cómo lo conocemos. Acá decimos que existe y puede existir sin materia. ¿Y Claro. cómo lo conocemos? O sea, existe sin materia o puede existir sin Y materia. lo conocemos sin materia ¿Cómo? también. Y lo conocemos, el ¿Cómo? objeto de la metafísica, lo conocemos sin materia también. Claro, o sea, hablando en términos rigurosos, el objeto formal que, objectum formale quod, de la metafísica es el ente en cuanto ente, o sea, es lo que queda de dejar la materia. El objeto formal es sub quo, el modo como nos ponemos en contacto con ese objeto es la inmaterialidad. Mediante la inmaterialidad, mediante dejar la materia, nos quedamos con un objeto que es el ser en cuanto ser. El ser inmaterial es lo mismo que el ser en cuanto ser. Y de este objeto no hay ciencia. O sea, ya en este aspecto solamente hay filosofía. Y esa filosofía es precisamente la metafísica. ¿Cuál es el objeto formal entonces de la metafísica? Es el ser en cuanto ser, o el ente en cuanto ente, lo que es en cuanto es. To on, kaita y par contacto on, dice Aristóteles. To on, el participio del verbo imi con una omega grande. To on, el participio presente, lo que es. On, en cuanto que es, y todo lo que sobreviene al ser en cuanto ser. Lo que es, el ente, ens enti, participio presente, ton, lo que es, en cuanto lo que es, y todo lo que sobreviene al ser en cuanto ser. Este es el objeto de la metafísica. La metafísica tiene como objeto formal este objeto, pero puede ser estudiada, dividirse en refleja o directa. La directa son las partes de la metafísica, es la principal, la que vamos a estudiar nosotros, o sea, la que directamente estudia este objeto, el ser en cuanto ser, o lo puede estudiar en sí mismo, y es la ontología. La ontología estudia el ente en cuanto ente, la ontología, y puede estudiar la causa de este ente, que es Dios, la causa primera, y por eso se llama también esta parte teología, y para no confundirla con la teología cristiana la llamamos con una palabra que inventó Leibniz, teodicea. Leibniz usó la palabra en un sentido más riguroso. Teodikea, Theos dikaios, es justificación de Dios, o sea, era la defensa de Dios contra el escéptico baile, probaba la existencia de Dios. Pero para no confundir con la teología cristiana, nosotros llamamos a esta parte de la filosofía, la llamamos teodicea, el estudio de Dios no en cuanto Dios mismo, como Él nos dice que es Él, la revelación, sino en cuanto causa del mundo. Porque como dice Santo Tomás en el proemio a la metafísica de Aristóteles, adeandem scientiam pertinet subjectum eius et causa eius. A la misma disciplina pertenece estudiar el efecto, o sea, algo, una esencia, y su causa. Por eso Dios, en la teodicea, no entra como Dios mismo, como es conocido Él por sí mismo, sino en cuanto nosotros lo conocemos a través de los entes como su causa. ¿Ven? Dios es la causa del ser y por eso pertenece a la filosofía. Aristóteles la llamó filosofía prote, filosofía primera o teología a esta parte de la metafísica. No la llamó metafísica. Metafísica la llamó Andrónico de Rodas, que fue un compilador de Aristóteles y que puso los física, los Biblia Física, los libros físicos, y después de los Biblia Física, Metafísica puso estos libros. De manera que Metafísica
viene de que son los libros, vinieron después de los libros físicos, pero está muy bien puesto el nombre para significar lo que queremos, lo que está más allá de la materia, de lo que estudian los libros físicos, y un nombre que ha tenido fortuna, metafísica. La metafísica, dice Santo Tomás en el proemio a Aristóteles, dice que es una sabiduría o ciencia rectrix, una sabiduría, primero, porque es la más universal. Todo entra en la metafísica, en el objeto material. No hay nada que no pertenezca a la metafísica, porque en su objeto formal, el ser en cuanto ser, lo abarca todo. Es la ciencia más universal. Además, es la más inmaterial, por lo mismo que hemos dicho, porque estudia los objetos inmateriales. Existe sin materia o puede existir sin materia. Y finalmente, porque estudia las causas últimas, las causas supremas, como es Dios. Universalidad, inmaterialidad y causa suprema, dice Santo Tomás, estos tres aspectos en el fondo son lo mismo, porque por ser universalísima, el objeto es inmaterial, solamente los objetos inmateriales son los más universales, y además ahí está la causa suprema, que es Dios. De manera que la metafísica es ciencia rectis o sofía, sapiencia, sabiduría, por estos motivos. Ahora bien, vamos a leer 2 o 3 parrafitos de Boesium de Trinitatis, la cuestión quinta, para escuchar dice él: sí, así, con la operación del entendimiento hay 3 distinciones. Una, según la operación del intelecto que compone y divide, o sea, según el entendimiento que hace juicios, o sea, que separa. Que separatio dicitur proprie, et te compet scientiae divine, sive metaphysicae. O sea, hay una operación por la cual nosotros separamos realmente una cosa de otra, la materia de la no materia, y esta es la ciencia divina. Alia secundum operationem que forman quintitate rerum, otras según la operación, los conceptos que se refieren a las quintidades o esencias de las cosas, y que es abstractio a materia sensibili et est cognitive mathematice. Si yo abstraigo de toda materia sensible, entonces lo que queda es la matemática. Tercia secundum oppositionem universalis a particularis, et etiam physicae, et communis omnibus scientis, et in omnis scientia determititur quod per accidens, et accipitur cum est per se. Entonces, en la abstracción total, tomamos lo que es por per se, lo que pertenece a la esencia, dejando la materia sensible o individual, que es per accidens. Por consiguiente, como la abstracción no puede ser propiamente hablando, sino de las cosas que están juntas, secundum rem, secundum duos modos conjunctionis predictos, sive pars et totum conjuncitur, sive forma materia. Entonces hay 2 abstracciones, una en la cual se separa una parte del todo, es la abstracción total. Tomamos el todo sin la parte, sin las notas individuales. Y otra es que tomamos la forma de la cantidad sin la materia. Bueno, hay muchos otros textos, pero yo les he hecho una síntesis
muy bien hecha en ese cuadro de todo lo que es Santo Tomás. Entonces, fíjense bien, la primera abstracción, objeto, la cosa material, no puede existir sin materia y no puede concebirse sin materia, todo es material. La segunda, no puede existir sin materia, pero puede ser concebido sin materia. Y el tercero, existe sin materia y es concebido sin materia. ¿Ven cómo va ascendiendo? Primero, existe con materia y no puede ser concebido sin materia. Todo es material en la abstracción total. En la abstracción formal, el objeto no puede existir sin materia. No puede existir sin materia, pero puede ser concebido sin materia. Y finalmente, en el objeto de la separación, existe sin materia o puede existir sin materia. Acá es todo inmaterial. Entonces, material, 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 inmaterial, inmaterial, inmaterial. En los tres, para que no se olviden. En el primero, material, material. En el segundo, material, inmaterial. En el tercero, inmaterial, inmaterial. O sea, espiritual. Bueno. ¿Cuál es el método de la metafísica? El método de la metafísica consiste, vamos a estudiar primero el ser en cuanto ser, que será el objeto de nuestra próxima bolilla. Tengo unos apuntes, pero con el barullo de mi vida me he olvidado traérselos. El sábado próximo espero traérselos para todo lo del ser y la abstracción, que son los artículos que estoy publicando en Sapiencia este año. El primero está publicado y ya traje la revista. Entonces, el método consiste primero en estudiar el ser en cuanto ser, estudiar este objeto, analizarlo bien, todo lo que implica. Es un objeto riquísimo y un objeto dificilísimo de manejar. No es tan fácil como aparentemente parece. Segundo, una vez que conocemos bien este objeto, con todo lo que implica sus trascendentales, o sea, los objetos identificados con el ser, como son la unidad, la liquidad, la verdad, la bondad, la belleza, veremos enseguida el primer principio. O sea, así como el concepto de ser es el primero, hay también un juicio que es el primero, que es el juicio de no contradicción. Luego analizaremos el ser participado, el ser limitado, el ser que no es el ser, sino el ser que es ser por otro ser, el ser limitado. Hablaremos de la participación y la realización de la participación por la potencia y el acto. Luego trataremos de la causa, luego trataremos de la persona, muchas cosas más, pero luego trataremos de la causa para subir desde el ser participado al ser imparticipado, o sea, Dios, y entonces vamos a estudiar la existencia de Dios primero y luego, por pura deducción, como en matemáticas, vamos a deducir qué es la esencia de Dios y qué son sus atributos divinos. En el método consiste primero en analizar el ser en cuanto ser, con todo lo que implica. Luego el ser participado, o sea, el ser creado, diríamos, el ser que no es el ser, estudiar qué es la participación y cómo se realiza. Y estudiaremos ahí la persona, el mundo de la persona, cosas muy bonitas vamos a estudiar ahí. Y luego que hayamos estudiado este ser participado, vamos a establecer la escalera para subir desde él a Dios, el principio de causalidad. Por eso vamos a estudiar con cuidado la causa. La causa es el método con el cual pasamos del ser participado al ser imparticipado. Y una vez que estemos en el ser imparticipado, que hayamos probado a posteriori la existencia de Dios, ya la metafísica procede a priori, no a posteriori, sino por pura deducción, como en las matemáticas, toda la teodicea, la esencia es real, la esencia metafísica, los atributos divinos, todos se deducen como en las matemáticas por deducción. De manera que primero hay un análisis, luego un estudio del ser imperfecto o participado, con la participación, la realización, y luego tratamos de pasar a posteriori del ser participado al ser imparticipado. Y una vez que estamos instalados en el ser imparticipado, que hemos probado la existencia de Dios,
procedemos como en las matemáticas por pura deducción. Este es el método propio de la metafísica. Bien. Ahora el programa pide las grandes direcciones de la metafísica. Vamos a hacer un cuadro, vamos empezando, porque ya va a ser la hora. A ver, el que quiere escribir. ¿Cuál? A ver. Borre eso. Tenés otras sus. Direcciones son panteístas o monistas o pluralistas, materialistas o espiritualistas, pero la principal se confunden a veces las dos. De manera que primero te ponga panteísmo allá verticalmente. Vamos a empezar, después se lo voy a explicar. Entonces, arriba abre una llave grande. Identifica a Dios con parte del mundo. En la realidad material que hay, esencia y existencia, y dentro de la esencia que hay materia y forma. O sea, materia y forma, esencia y existencia. Bueno, ha habido para todos los gustos. Hay quien ha identificado a Dios con la materia primera. Ponga ahí, materia David de Dinante. Lo conocemos por Santo Tomás. Santo Tomás, que es tan moderado, tan bueno, tiene tanta caridad. Sin embargo, dice, hablando de David de Dinante, que stulte posui, estúpidamente puso que Dios era la materia primera, porque es todo lo contrario de Dios. La materia primera es la pura potencia y Dios es el acto puro. ¿Ve? Entonces, según David de Dinante, la materia primera era Dios, y encima de él venían las formas y se establecía el mundo. ¿Ven? Identificaba a Dios con la materia primera, con la materia caótica de la cual se forman todos. En cambio, Platón, escriba, en la forma, puso que Dios era el alma del mundo. Platón y también los que ponían en la armonía, los pitagóricos. Platón y los pitagóricos ponían que Dios era el alma del mundo, o la armonía. Cuando Platón dice que es el ser intermedio, contemplando las ideas, el demiurgos, contemplando las ideas, las infunde en el mundo y le da al mundo el alma, y esa sería como el alma divina. Y finalmente el maestro Edgar, o sea, según esta sentencia, Dios sería el alma del mundo, un alma que informa a la materia y le da unidad. Y finalmente el maestro Edgar, C-K-E-C-K, sí, en la existencia. Según el maestro Edgar, Dios sería la existencia del mundo. ¿Ven? El maestro Edgar era un místico. Ustedes saben que los místicos hablan de tal manera de la unidad con Dios que a veces pueden tener peligro de hablar en un sentido panteísta sin darse cuenta. Por eso hay autores que lo defienden al maestro Edgar y dicen que realmente no es panteísta, pero la opinión común es que por sus escritos es semipanteísta porque identificaría a Dios con la existencia del mundo. Y ahora vendría el panteísmo total, ahora viene mucho más abajo, 2, ahora viene el cuadro grande, que lo vamos a continuar en la clase siguiente, el panteísmo total.